Por eso pues, ahora dice el Señor, conviértanse en mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para el Señor su Dios. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos esenciales. Ya estamos aquí agradecidos esta mañana, contentos por estar abriendo la escritura y dándole gracias a Dios por este privilegio de con toda libertad todavía poder hablar la verdad, hablar la palabra y darle gracias a Dios porque toda ella es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir justicia, a fin de que tú y yo seamos completos, preparados, maduros para toda buena obra, podamos traerle gloria al Señor. Toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, te felicito por estar con nosotros donde quiera que estés, yendo a tu trabajo, en tu casa. Te mando un fuerte abrazo y le doy gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada, preciosa esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan a todos ustedes, sean bienvenidos esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y queremos dar gracias a nuestros sponsors y a ti que estás también en el video en vivo acompañándonos. Muchas gracias a todos los que están área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín, y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps & Crafts, camisas y regalos personalizados. Búscala en Facebook, ella tiene una amplia gama de productos que puedes personalizar. Desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos y cada uno de ustedes por su compromiso y su amor por la verdad. Y ahora vamos directamente al libro de las revelaciones, la revelación de Jesucristo en el capítulo 15 de Apocalipsis. Así es, acabamos de terminar este paréntesis de los capítulos 12, 13 y 14 y ahorita ya estamos en este capítulo 15. El capítulo 11 nos había dejado en continuación, ¿verdad? Nos había dejado en esta parte que nos habla acerca de la séptima trompeta. La séptima trompeta contiene los últimos 7 juicios, las 7 copas, y el capítulo 15 nos regresa a esta antesala. Antes de abrir los 7 sellos, hubo una antesala. Antes de abrir las 7 trompetas hubo otra antesala. Si recuerdas, antes de los sellos hubo media hora de silencio, ¿verdad? En los cielos algo sucede en los cielos también antes de las trompetas, y lo que estamos viendo aquí es lo que sucede en los cielos antes de que las últimas 7 copas sean derramadas, las cuales se van a derramar de una manera rapidísima, ¿verdad? Van a derramarse y va a ser ahora sí el final, el gran final, ¿verdad? Y ya lo vimos desde la semana pasada, cómo nos lo ha estado viendo en el capítulo anterior, nos ha estado mostrando cómo fue, primeramente nos muestra este contraste entre aquellos que tienen esta fe genuina y perseveran hasta el final, los 144,000, y después tenemos este grupo de los vencedores que vencieron al anticristo, y tenemos la siega de la tierra, lo que vimos al final, ¿verdad? Y ahorita vamos a estar viendo de qué manera se va a suceder esta siega. Y la primera fase es la cosecha del grano, que creemos que son estas 7 copas, ¿verdad? Y la segunda parte es el Armagedón, esta última, que también está descrita, por así decirlo, descrita en este capítulo 15. Y bueno, estamos viendo en este capítulo 15, ¿verdad? Que nos da esta antesala. Y regresamos a este orden cronológico, aunque Apocalipsis tiene de pronto unos flashbacks, ¿verdad? O algo que se vio en el pasado. Casi siempre lo que nos muestra más bien son como también cosas que regresan otra vez hacia el futuro. Como es un Dios eterno, ¿verdad? Nos muestra lo que va a pasar y nos da una explicación. Y el día de hoy nos regresa al punto cronológico, ¿verdad? El último derramamiento del Señor. Y estamos viendo en este capítulo esta tercera señal grande y admirable. Juan ve varias, ¿verdad? Después va a ver a la mujer borracha de la sangre de los santos sobre la bestia, ¿verdad? Pero en este tiempo está viendo esta tercera señal grande y admirable, las 7 plagas
con los 7 ángeles, donde se consuma la ira de Dios, ¿verdad? De Jesucristo. Se le llama también así la antesala del tercer ay, del cual Juan habla en el capítulo 11, ¿verdad? Este es el tercer ay sonando, el tiempo, la destrucción, el vino puro de la ira de Dios vaciado, ¿verdad? La última siega de la tierra y la vendimia final de las uvas. Es este tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver este destino final y vamos a estar observando sobre qué está basada la justicia de Dios, ¿verdad? Y qué importante es entenderla, ¿no? Este destino final de los que rechazan el amor, la gracia de Dios, que desprecian a Jesucristo, desprecian su misericordia, ¿verdad? Quienes lo menosprecian. Y estamos viendo esta parte tan importante, ¿verdad? Como dice el Señor, el que quiera su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y esta es la razón por la cual la gente no quiere muchas veces escuchar de esto, ¿verdad? Porque ama su vida, pero no entiende que la vida es Jesucristo, la vida es Dios. Y este es lo que estamos viendo hoy. Qué misericordia de parte de Dios tener este libro. Hoy no es ese tiempo, sino es una advertencia. Y una vez más, Dios es tan misericordioso y bueno que nos está mostrando eso, nos está diciendo, hey, lo que comenzamos, arrepiéntanse, vengan, porque tengo algo bueno para ustedes. Sí, así es, cuando Jesucristo vino a esta tierra a pisar sus pies sobre esta tierra, ya siendo hombre, iniciando su ministerio, llamó al arrepentimiento. Dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y hoy es ese día, la luz vino al mundo, ¿verdad? Que no seamos parte de los hombres que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Necesitamos nosotros valorar este tiempo de gracia, este tiempo en donde la luz está alumbrando en este momento, a fin de que nosotros podamos realmente considerar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y ahí dar un giro de 180 grados. Así es, hoy veremos en qué está basado este juicio, ¿verdad? En la justicia de Dios, y vamos a tratar de ahondar un poquito en eso. Así es de que no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, el día de ayer estuvimos viendo la importancia de entender y de tener claro el juicio del Señor y tenerlo en nuestro corazón, el fin de todas las cosas, ¿verdad? Para que sea un motivador, que sea aquello que nos mantiene puros para el Señor. Y bueno, hoy vemos esta parte, dice el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino fino, lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y aquí tenemos esta antesala, la preparación. Algo sucede en el cielo ya, en la tierra ya vimos todo lo que está pasando en la tierra, ¿verdad? Blasfemia, anticristo, el pueblo que le sigue, que decide creer en él en lugar de creer en Jesucristo, creer la mentira, abrazar su maldad, blasfemia. Por otro lado vemos persecución, vemos a aquellos que están sosteniéndose con su fe, pero en el cielo vemos algo que está pasando, y es algo que nosotros debemos de saber. Siempre está sucediendo algo a nivel espiritual que no podemos ver, pero Dios no está quieto, Dios está mirando, Dios es nuestro testigo, y eso es algo que no debemos de perder de vista. Sí, así es, Dios está mirando todas las cosas. Y bueno, hablando de la injusticia de los hombres y la justicia de Dios, hoy vamos a estar ahondando un poco más acerca de eso, y esperamos que tú abras tu corazón y que puedas realmente entender lo que es injusto, lo que es justo, lo que Dios llama justicia, y cómo eso es un contraste tan grande con la justicia que los hombres pensamos, ¿verdad? En nuestra imaginación que es justicia.
Así es. Vamos a la primera parte. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y como bien dices, la ira de Dios está basada en su justicia, ¿verdad? Esta señal que está viendo Juan, ¿verdad? Esta palabra significa que es notable, sorprendente, extraordinario, algo fuera de lo común, ¿verdad? Y estos 7 ángeles que han estado involucrados, ¿verdad? No solo 7, muchos ángeles hemos visto aquí en Apocalipsis y seguiremos viendo involucrados, servidores de Dios, ¿verdad? Mensajeros sobrenaturales creados por Dios para su servicio, para su propósito y para su gloria. Y en esta ocasión ya no van a traer advertencias o juicios parciales, ¿verdad? O mensajes, sino que van a traer consigo la primera siega de la tierra, ¿verdad? En la consumación, después de los 7 sellos y las 6 trompetas y del anticristo y de todas estas cosas, vemos la ira de Dios derramada en estas 7 plagas. Ahora, fíjate, la palabra plaga es interesante porque tenemos que entender esto para poder entender la justicia de Dios, ¿verdad? La palabra plaga se refiere o se traduce como golpe o herida, ¿verdad? Azote. Entonces, en este caso no es una plaga de enfermedades, sino así como con Egipto, así como con Israel, son golpes, ¿verdad? Así literalmente son golpes, ¿verdad? Golpes divinos, que en este caso serán los últimos golpes mortales con los cuales el Señor va a derrotar a Satanás y a sus seguidores y a sus enemigos, ¿verdad? Ahora, hablemos un poco acerca de la ira de Dios antes de llegar a la justicia. Bueno, la ira de Dios se ha estado derramando poco a poco durante toda la historia humana, y lo que hemos visto y la palabra nos enseña que Dios está airado o enojado todo el tiempo contra el pecado y contra el pecador, ¿verdad? Constantemente, especialmente contra el pecador no arrepentido. Todo aquel que no se arrepiente está llenando la copa de su ira, ¿verdad? Y de pronto puede llegar un derramamiento de parte de Dios parcial o final, ¿verdad? Esta última etapa son las últimas copas, ¿verdad? Es toda la ira descargada del Señor, la que se le llama la ira escatológica de Dios, ¿verdad? Ahora, definitivamente lo que dispara la ira de Dios, lo que produce la ira de Dios es la injusticia, es el pecado, es la maldad, ¿verdad? Todo eso desata la ira de Dios y se derrama de diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser, como te decía, temporal, puede ser definitiva, puede ser individual en una persona, ¿verdad? En específico cuando el Señor dice basta, ¿verdad? Puede ser sobre una familia, puede ser sobre un pueblo, ¿verdad? Puede ser también que Dios retenga su bendición, ¿verdad? La aleja y suceden muchas cosas. De la bendición viene de parte de Dios, o trae enfermedad o quita la vida de la persona, ¿verdad? Puede ser también la caída de naciones enteras, ¿no? Sí. Dios abandonando a cierta nación, ¿verdad? Terminando. Muchas veces la gente dice con este asunto de la teoría crítica de la raza, ¿y por qué fueron esto? Porque, bueno, tú no sabes las cuestiones que comenzaron a practicar esas naciones para que Dios diga, se acabó. El punto es que Él es el juez, ahorita vamos para eso, ¿no? Pero el Señor puede llegar hasta de catástrofes y cuestiones como por ejemplo Sodoma y Gomorra, que fueron literalmente destruidas por su injusticia, ¿verdad? Con fuego, ¿verdad? El juicio de toda una humanidad, por ejemplo en el diluvio, el Señor tuvo que resetear literalmente, poner reset, el botón de toda la tierra completa, ¿verdad? Imagínate la maldad hasta dónde llegó en estos eventos catastróficos, ¿verdad? Cuando Dios abandona un pueblo, ¿verdad? Como por ejemplo Israel, o juzga la vida de estos profetas. Lee el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo cayó juicio sobre ellos y lo que el Señor les dice a profetas infieles, falsos profetas. Romanos 1 nos dice otra manera de la ira de Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice, Dios los entregó, ¿verdad? Sí. Dios los entregó una mente reprobada, Dios los entregó para hacer cosas que no convienen, Dios los entrega a su maldad, y ese es un tipo de juicio también para que el pueblo o la gente que está en esta situación, que está constantemente, Dios está constantemente diciendo, no, por favor, quiero tu verdadera bendición, no, porque eso es tu destrucción, no, es para tu mal, y la gente dice, sí, no te quiero, entonces el Señor dice, ok, adelante, ¿verdad? Y eres hastiado de tu propia consejo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad? Cuando el Señor ya deja a la persona o deja a la nación entregada a su propia maldad, ¿verdad? Entonces, siempre la ira de Dios es
en relación a su justicia, ¿verdad? A su justicia, a lo que Él requiere, ¿verdad? Ira es la palabra thumos o tsumos, que se traduce así como pasión, furor, ardor, celo, cólera, rabia, pasión intensa, ¿no? Lo conocemos los seres humanos, pero es una pasión caída, ¿verdad? Corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre es injusta y produce más injusticia, ¿verdad? Pero la justicia de Dios es perfecta, ¿verdad? Eso es algo importante. Tenemos un absoluto, y la Biblia nos lo muestra, a Dios como la más alta autoridad, como el creador de todas las cosas. Esto es lo que el hombre no quiere, y esa es la rebelión, la maldad del hombre contra Dios, ¿verdad? No, creyeron la mentira en Génesis capítulo 1, seréis como Dios, ¿verdad? Y esta es la cuestión. Pero hay algo que nosotros debemos entender. En primer lugar, Dios es misericordioso, Dios es generoso, Dios es paciente, pero no debemos olvidar que Dios es justo, ¿verdad? Es importante que la justicia, entendamos la justicia de Dios. Sí, qué tan justo es Dios. O sea, si te pones a pensar, siempre está sentado en el banquillo de los acusados, siempre se le acusa de injusto, siempre se le acusa de que, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Los hombres levantan sus puños a los cielos reclamando a Dios a causa de que siempre Satanás se ha encargado de poner mentiras en nuestros corazones, en nuestros sentidos, incluso pensando que Dios es injusto, cuando esto no es así, porque vamos a desenvolver un poquito más qué implica la justicia de Dios. Así es. Y bueno, vivimos en este tiempo donde cada quien anda en su propia prudencia y aplica su propia justicia, ¿no? Entonces, muchas de las veces cuando tú oyes a alguien predicarle el evangelio, oye, pasa esto, sí, pero yo no creo, sí, pero mi Dios no es así, sí, pero eso es injusto, eso no es así, ¿verdad? Pero la realidad es que la justicia de Dios es perfecta y Él es el juez, ¿verdad? Lo creamos tú o no lo creamos, el mundo entero lo crea o no lo crea, ¿verdad? Yo ponía el ejemplo acerca del sol o acerca de la fuerza de gravedad. Son dos cosas que existen, aunque se levantara todo un culto acerca de que no creemos en el sol o no creemos en la gravedad, están ahí y son gobernados por el sol y somos gobernados por las leyes de gravedad, ¿verdad? Por todas estas cuestiones en los cambios de clima. La gente puede decir lo que quiera, no creo en el sol y no voy a creer y de hoy en adelante me voy a poner en contra del sol, pero eso no va a hacer que el sol deje de existir. Eso no va a dejar que la fuerza de gravedad deje de existir. Como te decía, alguien no se puede rebelar y decir, pues de aquí en adelante, ¿sabes qué? Para mí la gravedad es otra cosa. Yo no creo en esto y se aviente de un tercer piso, ¿verdad? La realidad es que se va a encontrar con que la ley de gravedad está ahí y con que el sol existe, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? Incrédulo o creyente, hay una realidad que no cambia y que nosotros predicamos y que así debemos conocer. Hay un Dios que es el juez, que es la autoridad más alta y que todos y cada uno de nosotros vamos a responder ante esa autoridad, ¿verdad? La cual es absoluta. Como te digo, yo puedo cerrar mis ojos y decir, no creo en la fuerza de gravedad. Bueno, pues sin creer y con tus ojos cerrados te puedes aventar y vas a sufrir la consecuencia, ¿verdad? De que ahí está. Entonces lo más sabio es eso, es entender que el juez es Dios, no somos nosotros. La autoridad es Él es quien la define y la ha dejado en su palabra. Lo podemos conocer este Dios justo, este Dios moral, ¿verdad? Que no solamente es una fuerza impersonal, ¿verdad? Allá a lo lejos, ¿no? Es un Dios totalmente enfocado en su creación, ¿verdad? Que guarda, ahorita pacientemente está guardando su ira, pero que cualquier injusticia, ¿verdad? Produce ira de parte de Él porque Él es perfecto. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero la definición más sencilla, ¿verdad? Y que más me gusta de justicia es lo que Dios requiere, lo que Dios demanda. Esa es la justicia. No es lo que yo demando, no es lo que 100 mexicanos o americanos dijeron, o mil likes de Facebook dijeron, o pues los jueces de toda la tierra dijeron. No, la autoridad más alta es Dios y eso es la justicia, lo que Dios demanda, lo que Dios requiere. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, nos quedamos en esto. ¿Cuál es la definición más sencilla de justicia? ¿Verdad? Lo que Dios demanda, lo que Dios requiere, ¿verdad? Y todo lo que está fuera de la demanda de Dios, de lo que Dios requiere, de quién es Él, en su carácter, en su voluntad,
¿verdad?, es injusticia. La Biblia lo determina como un delito, como un pecado, ¿verdad? El pecado precisamente es la palabra hamartía, ¿verdad?, que significa errar en el blanco, ¿verdad?, querer hacer mi propia voluntad. Y todo aquello que está fuera de la justicia de Dios merece la muerte, ¿verdad? Él es el rey, Él es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y romper la justicia de Dios, como dice la palabra de Dios por muchos lugares, es la paga del pecado, es muerte, ¿verdad? El Señor les decía mucho a Israel: cómo quisiera que hicieras lo correcto para que yo te bendijera, ¿verdad? Dios no puede violar su justicia bajo ninguna manera, y su justicia es perfecta, ¿verdad? Y Él es el estándar es Él, y el estándar es un Dios completamente santo, puro, ¿verdad?, que de ninguna manera da por inocente al culpable. Pero fíjate, es importante entender este equilibrio para que veamos, porque no solamente Dios es un Dios implacable, ¿verdad?, cruel, no es así. Él es un Dios completo, justo. Fíjate lo que dice Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Me encanta, ¿verdad?, este equilibrio de lo que vemos en Dios. Por más crudo y terrible que vamos a ver que es el juicio de Dios en estas copas, vamos a ver por otro lado que Dios no va a cerrar la puerta al arrepentimiento, y que en un sentido son juicios, ¿verdad?, porque ya habló Dios de 1000 maneras, ¿verdad?, al pueblo, a la tierra, al no creyente. Para este momento ya le habló de todas las maneras posibles, y la única que queda es esta. Pero aún así, esta manera tan fuerte de hablar va a ser un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Y va a seguir la puerta abierta hasta el final. ¿Por qué? Porque fíjate, a este respecto lo que dice la palabra en Ezequiel, ¿cuál es el corazón del Señor? Hablando de el Señor, por ejemplo, cuando llora fuera de Jerusalén. Jerusalén, ese es un llanto amargo de parte de Dios, un llanto amargo diciendo: ¿por qué escoges esto? No escojas esto. Fíjate lo que dice Ezequiel. ¿Acaso piensas que me agrada ver morir al perverso? Pregunta al Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. En Ezequiel 33:11 dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Hace una pregunta, ¿verdad? Hace esta pregunta: ¿por qué habrían de morir? Y este es el corazón del Señor. Y esto es lo que el ser humano no quiere entender. Él quiere ser el juez, ¿verdad? Quiere ser el Dios de su propia vida. En nuestra naturaleza pecaminosa es lo que desea, ¿verdad? Pero hay una realidad. Solo hay un Dios. ¿Qué es el hombre sino simple mortal? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer en un instante, verdad? Acaba nuestra respiración, y con nuestra respiración acaban nuestros pensamientos y acaba todo lo que existe. Hay un Dios eterno, ¿verdad? Y el punto de que la ira de Dios se va a derramar, ¿verdad?, es este punto, ¿verdad? La gente dejó pasar toda oportunidad de venir a arrepentimiento, toda oportunidad de venir el único camino, verdad y vida, la única oportunidad de reconciliación y perdón, que es Jesucristo. Y aquí es donde nosotros podemos, yo creo que si tú quieres observar dónde se ve la justicia de Dios y la misericordia de Dios, lo puedes ver simple y sencillamente en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Qué tan serio está Dios con su justicia? ¿Verdad? ¿Qué tanto nosotros no debemos creer que Él va a dejar pasar las cosas? Bueno, pues no agarró a Jesucristo, pero pues Dios lo va a dejar. O cualquier otra cosa. Fíjate, en primer lugar, apagó la ira de Dios Jesucristo al cargar nuestros pecados, ¿verdad? Recibió, eso es lo que está pasando en la cruz del Calvario. Jesucristo está recibiendo sobre sí mismo toda la descarga de ira de Dios sobre el pecado y sobre toda injusticia. Ya sucedió, ¿verdad? Al mismo tiempo en la cruz estamos viendo esta misericordia y esta paciencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por estar ofreciendo a su Hijo como sustituto, ¿verdad? Ofreciendo reconciliación, justificación. Aquí se completa esto, ¿verdad? Entonces, el punto al que esta gente llegó es que rechazó una y otra vez el testimonio del Espíritu Santo, quien les rogaba: arrepiéntanse, ¿verdad? Menospreciando ¿qué? El sacrificio de Cristo. No creyendo la verdad, prefiriendo la mentira, amando sus pecados, amando su propia vida, rechazando al dador de la vida,
constituyéndose enemigos de Dios, endureciendo su corazón. Dios entregándolos a la dureza de su corazón por amar la injusticia, precisamente por rechazar la verdad, por decidir creer todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? Creer en un falso Dios. Mi Dios nunca haría esto, no haría aquello, ¿verdad? Y eso es la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios equivale a todo este fin de la injusticia. La ira de Dios es el final de la paciencia. ¿A qué? A querer mi propio camino, cuando Dios está ofreciendo un camino, ¿verdad? Cuando toda esa injusticia que va a ser derramada en estas 7 copas o que ha sido derramada en estas 21 plagas, ¿verdad? Dios ya las había derramado previamente sobre Jesucristo. Pero el punto es que el ser humano dice, no, quiero mi vida, y quiero mi mundo, y quiero mis caminos, y quiero las cosas a mi manera. Pero la triste realidad es que hay un Dios. Y diría yo, es la mejor realidad que podemos tener, porque claro, es un Dios justo y bueno. Es una triste realidad para aquellos que viven una utopía, pensando que Dios no va a hacer justicia, que Dios al final va a ser tan compasivo, tan misericordioso, que dices, ok, está bien, nunca se arrepintió, sí, no importa, que pase por aquí, por favor. No es así. O sea, no vivas esa utopía pensando que la justicia de Dios al final va a ser doblada por la misma misericordia de Dios. No, ¿por qué? Porque hay un tiempo de gracia, hay un tiempo en donde Dios está ofreciendo la puerta abierta a la misericordia, donde dice, vengan, hagamos cuentas, sus pecados van a ser más blancos que la lana, vengan. Si son rojos van a ser más blancos. O sea, Él está haciendo una invitación a venir. Y vemos por todo Apocalipsis esta invitación constante, aún en medio de todas estas plagas, aún en medio de todos estos advertencias de los ángeles, advertencias de personas, el Evangelio siendo predicado de una manera extraordinaria, muchos viniendo al arrepentimiento, pero hay una sola entrada y se llama arrepentimiento. Así es, el libro de Hebreos nos lo muestra, ¿no? Cómo después de que la sangre de Jesucristo ya fue derramada y se pisotea esa sangre, ¿qué sacrificio queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios, ¿verdad? En eso se convirtieron estas personas. ¿Por qué? Porque no tienen excusa, ¿verdad? Ahorita, aunque Dios ha dejado constante testimonio en nuestra conciencia, ¿verdad? Aunque sea en China, aunque sea en el rincón más lugar donde haya alguien, hay una conciencia, ¿verdad? Que le dice al ser humano que requiere de un Salvador. Y cuando ese ser humano clama, el Señor viene, el Señor se manifiesta. Y tenemos un montón de testimonios y ¿verdad? De que Dios, Jesucristo mismo ha aparecido a musulmanes, a gente que no tenía ningún testimonio de otro cristiano y el Señor se manifiesta, ¿verdad? O sea, hay diferentes cosas que el Señor pone. Dice la palabra de Dios, no tienen excusa. Pero cuánto más en este tiempo donde tenemos a estos ángeles literalmente por el centro del cielo gritando este testimonio del Evangelio, diciéndolo una y otra vez. 144,000 judíos, todos los mártires de la gran tribulación, los dos testigos, ¿verdad? Dejando que no haya agua, ¿verdad? Que no haya lluvia, haciendo señales, ¿verdad? Manifestando un Dios. Ellos no van a tener excusa y constantemente van a estar recibiendo esto y van a decir, no quiero. Y esto es algo que nosotros debemos darnos cuenta, ¿verdad? Que es lo que Jesucristo le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, no quiero mis caminos, lo quiero a mi manera. Quiero mi vida, quiero abrazarlo y yo te voy a vencer, porque este va a ser el engaño de Satanás, porque de alguna manera Satanás va a seguir engañando a estas personas y ellas a su misma vez, como dice aquí, van a estar embriagadas de su propio deseo, al punto de que su boca va a estar llena de blasfemia, aún en la peor de las situaciones, en los momentos en los que tú y yo diríamos, oye, por favor, yo ya diría, está bien, ya. Sí, Señor, sí creo. Aunque sea por la mala, ¿verdad? Esta gente vamos a darnos cuenta hasta dónde llega la maldad del corazón y la dureza del corazón de decir no, porque finalmente la salvación está en función a este testimonio. Por eso nos dice la palabra de Dios que es por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? De creer el testimonio de Dios o creerle a mi propio corazón perverso y engañoso y más en el fondo a Satanás y sus mentiras. Que te dicen, Dios es mentiroso, yo te estoy diciendo la verdad. Todo eso de la Biblia es mentira, yo te digo la verdad. O Dios que está constantemente dándonos este testimonio. Miles de personas dando este testimonio. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales.
Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, pues estamos viendo esta primera parte, ¿verdad? ¿En qué se basa la ira de Dios? ¿Por qué tan así? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tiene que suceder esto tan fuerte? Porque estamos hablando que la ira de Dios está basada en su justicia, ¿verdad? Que aunque querramos, aunque nosotros cerremos nuestros ojos, hay un Dios, creador, sustentador de todas las cosas, aunque el mundo incrédulo diga que es una evolución y que venimos de la nada, lo cual no tiene una sola pizca de ciencia, mi hermano. Eso no es científico. Científico es ver algo y poderlo comprobar y hacerlo y responde a las leyes, responde a hechos, ¿verdad? Este mundo está constantemente lleno de mentiras, de distracciones, ¿verdad? Y la raíz, como dice la palabra de Dios, la raíz es que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Amó más su pecado, amó más su propia vida, ¿verdad? Porque sus obras eran malas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso viene la justicia de Dios. Otra vez, ¿quieres saber qué tan serio está Dios con su justicia? Pues mira la cruz del Calvario. Tan serio está Dios con su justicia, tan justo, tan santo, tan puro es el Señor, que tenía que ser satisfecha esa justicia y la satisfizo en Cristo. No perdonó ni a su Hijo unigénito, quien por obediencia fue a la cruz del Calvario, aunque quien voluntariamente por amor entregó su vida. Pero la noche antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo sudó sangre, gotas de sangre. Esto es una condición, ¿verdad?, física que habla de un estrés impresionantemente fuertísimo al punto que se rompen los vasos capilares, ¿verdad? Y sucede que cae sangre. Y el Señor esa misma noche le dijo a su Padre: Padre mío, habrá otra manera. ¿Hay otra manera de cumplir tu voluntad? ¿Hay otra manera de cumplir tu justicia? 3 veces lo hizo. Y el Señor guardó silencio. El Padre guardó silencio, le dio la espalda. Y Jesucristo, al ir a la cruz del Calvario, recibió toda esta ira. Es lo que debes entender acerca del Evangelio que hoy se te está predicando. Si hoy estás viendo en Apocalipsis y estamos viendo todo esto, es por la bondad de Dios. 2/3 partes de la Biblia son profecía. Y la Biblia ha hablado, solo mira al pasado. La Biblia ha hablado proféticamente de muchos eventos antes de que sucedan. La Biblia no se equivoca. ¿Y sabes qué? No va a ser la diferencia. Cuando sucedió con Cristo Jesús y se profetizó a Cristo Jesús, no estaba hablando de un ser simbólico. No estaba hablando de algo que creía y parecía esto. No, Señor. Fue real lo que pasó, y lo mismo va a pasar en este último tiempo, ¿verdad? El anticristo no representa la maldad, es un ser que viene. Así es. ¿Verdad? La segunda venida de Jesucristo no es algo espiritual que vamos a ver luces y finalmente vamos a ser felices viendo películas y comiendo palomitas. No, Señor. Jesucristo viene. Y todo esto que estamos viendo es profecía, ¿verdad?, de un Dios que conoce el futuro y que entiende. Pero mi primera parte es esto. Necesitas conocer y entender y recibir la justicia de Dios, entenderla y saber que en Cristo Jesús se hizo justicia y que en Cristo Jesús puede ser justificado. Sí, así es, en Cristo Jesús podemos ser justificados. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues necesitamos realmente quitarnos del trono. ¿Por qué? Porque o es la justicia de Dios o es nuestra justicia. Y cuando implementamos nuestra propia justicia, estamos sentados en el trono. Es por eso que necesitas voltear y mirar que hay un juez justo al cual daremos cuentas todos algún día. Sea que venga o sea que nosotros vayamos, vamos a estar delante de ese juez justo. ¿Y qué vamos a responder delante de él? Así es. Y no, la Biblia no dice que haya otra oportunidad cuando muramos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y que pueden ver y que tú ves diferentes cosas, ¿verdad? Luz o lo que sea. Sí, vas a estar por un momento delante del juez, pero entonces se va a dictar sentencia, ¿verdad? Sentencia en función a la justicia de Dios y en función a algo muy importante, al sacrificio de Cristo. ¿Qué hiciste con Jesucristo? Porque esta es la cuestión, sí, ¿verdad? Si tú menosprecias el único camino, verdad y vida que es Jesucristo, no queda sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué razón? Porque estás menospreciando el amor más grande, ¿verdad? El sacrificio más grande. Fuera de Cristo no existe otra cosa más hermosa, más poderosa, más valiosa que Dios haya dado. Y
sobre quien Dios haya derramado su justicia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la invitación para ti. Hoy puedes confiar, hoy puedes dejar de confiar en tu mentira. Hoy puedes decir, no, yo soy mentiroso, es Dios el que habla. Hoy puedes decidir, el mundo miente, sus deseos, sus pasiones, mi corazón miente, Satanás miente, y yo te creo a ti, Dios. Y el día de hoy confío en ti, el día de hoy dejo de ser el Dios de mi propia vida, el rey de mi propia vida. Quito mi justicia, que es injusticia, y declaro, Señor, que es injusticia delante de tu justicia, y que tú eres justo. Y hoy eso dice la Biblia, ¿verdad? Justificas a Dios de esa manera. Señor, te justifico, Señor. Dejo de justificarme a mí mismo y recibo tu justicia. Soy limpiado en ti, porque cuando tú crees esto, entonces la justicia de Dios te es imputada. Es decir, no solamente eres perdonado, sino que es como si tuvieras una cuenta en ceros hacia abajo de millones, y el Señor no solamente la pone en ceros, sino que la pone en millones hacia arriba. Hacia arriba. ¿Verdad? Esa es la justificación. Y dile al Señor en este día, Señor, en este día reconozco mi maldad, reconozco mi injusticia, Señor. Y hoy creo, Señor, hoy decido, Señor, dejar de confiar en mi propia prudencia y en mi propia justicia. Y el día de hoy, Señor, me entrego a ti, Padre. Te entrego mi vida, Señor. Hazme tu hijo, Señor. Señor, dejo de huir de ti, dejo de justificarme, y este día, Señor, me entrego a ti. Dame luz, abre mi entendimiento, abre mis ojos, ayúdame a entender que es mi injusticia la que me ha traído todas estas cosas, y mi injusticia se traduce en pecado. Y mi pecado, Señor, te ha blasfemado. Mi pecado te llevó a la cruz. Señor, mi pecado me ha llevado, Señor, a una condición de condenación. Pero Jesucristo, hoy reconozco que tú fuiste condenado en mi lugar, Señor. Creo lo que dice tu evangelio, por eso son buenas noticias. Que si confieso con mi boca que tú eres Señor, y creo en mi corazón que fuiste levantado de los muertos, venciendo la muerte, venciendo al pecado, puedo ser salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oh Jesucristo, hoy clamo a ti, lávame, límpiame, Señor, y que esta justicia pueda ser vista en mi propia vida, Señor, en todas las cosas y las decisiones que haga de aquí en adelante. Padre mío, dame libertad. Déjame ver, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza, de arrepentimiento, 3 cosas importantes para que puedas establecer una relación con Dios conforme a lo que Él ha dejado escrito. Es una relación de oración, comienza a hablar con Él. Una relación de lectura de su palabra, comienza a leer la Biblia, libros completos, comienza por los evangelios, comienza a saber qué hizo Jesucristo, a qué vino Jesucristo, y una relación con su iglesia. Estas 3 cosas las dejó Él establecidas. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida espiritual sana, constante, y que podamos caminar con Él a través de este nuevo nacimiento. Si tú hiciste esta oración y la hiciste con estos 3 factores, arrepentimiento, fe, confianza en los méritos de Jesucristo, puedes decir que has nacido de nuevo, puedes experimentar este nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento se sostiene en esto, en la lectura de la palabra, vuelvo a reiterar, en la oración y en la cuestión de venir a la iglesia a ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, y nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Así es, recuerda, no hay cosa más importante que estar reunidos como cuerpo, ¿verdad? Y es algo tan valioso, tan importante estar como iglesia. Si no tienes donde congregarte, ven, te invitamos. Si tienes donde congregarte, estás creciendo en la palabra, estás recibiendo, ¿verdad?, verdadero alimento, pues quédate, permanece. Memphis necesita muchas más iglesias que lo hagan, ¿verdad? Pero si no es así, te invitamos a ser parte de nuestra familia. Domingos 1 de la tarde, ¿verdad? Te invitamos a que estés con nosotros. Viernes tenemos la conferencia de mujeres. Sí, este viernes, por favor, acuérdate, llega 15 minutitos antes, 10 minutitos antes, para que puedas tomar tu fotografía, tomar tu lugar. Esta conferencia de mujeres, viernes 3 de diciembre. Si tú no te has anotado, tenemos un evento en Facebook. Si no tienes redes sociales o no quieres anotarte ahí, por favor, manda un mensaje de texto al 901-679-1705. Así es, sábado tenemos también un evangelismo ahí en la Jackson, fuera del AutoZone, y también creo que este viernes hay una conferencia de hombres de buenas nuevas, sí, que va a estar por ahí, así es de que también todos los varones les invitamos, ¿verdad? Si no vas a estar enfocado en alguna de estas cosas, que puedas también participar de esta reunión. Y bueno, pues te dejamos también en compañía de buenas nuevas.
no sin antes darle gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Science, gracias Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados de Silvia García y desde luego la familia Calvary y todos los que desde el extranjero se unen para hacer posible estos programas. Así es, te dejamos ahora sí en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.